Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Promover Salud. Como en cada programa te vamos a acercar las noticias más importantes de Fundación Boreal. Y por supuesto, infaltables nuestros bloques y segmentos con los profesionales de la salud para tratar los temas más importantes. Acompáñanos, que así nos presentamos. En el programa de esta semana y para comenzar entrevistamos a la doctora Sofía Ruarte. Ella es médica ginecóloga y vamos a hablar de un tema simple, común, pero que también requiere prestar atención, que está vinculado a los cuidados femeninos. Acompáñame. Hola doctora, ¿cómo estás? Bienvenida al programa. Hola Nadia, muchas gracias por la invitación. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que por ahí es poco usual, pero que muchas mujeres se preguntan. Los cuidados íntimos, ¿cuán importantes son? ¿Qué tenemos que tener en cuenta al elegir un método para cuidarnos? El cuidado de la zona íntima es muy importante. Esta zona es una zona muy delicada y saber y conocer cómo cuidarla nos puede ayudar a prevenir irritaciones, infecciones y muchas veces mejorar la calidad de vida. Muchas chicas, jovencitas, las que recién empiezan con la menstruación y demás, utilizan esos famosos protectores diarios con olor, sin olor. Es recomendable usarlos al igual que la ropa interior, lycra, algodón. Sí, lo más importante, antes de que empecemos a hablar de los cuidados en particular, es importante la diferencia anatómica básica que muchas veces se confunde entre lo que es la vulva específicamente y la vagina, ¿sí? La vulva es la parte del tracto genital inferior que está hacia el exterior, que está compuesta por los labios mayores, menores, el clítoris, la uretra y la entrada a la vagina. Y la vagina es el conducto interno que comunica la vulva, el exterior, con el interior, con el orificio cervical que se encuentra hacia adentro. Esto es muy importante porque la vagina tiene su propio mecanismo de defensa y de autorregulación, entonces muchas veces está el mito de que hay que lavar la vulva y la vagina diariamente. La autorregulación y la defensa de la vagina está compuesta por la microbiota vaginal, que es como el eje central a cuidar principalmente, y todo lo que vamos a hablar ahora de los cuidados es como que está enfocado a eso, a mantener una microbiota vaginal sana. Cuando hablamos de estos cuidados de higiene íntima diaria, nos referimos, por ejemplo, al uso del bidet, que es común en Argentina. Exactamente, muchas veces hay muchas mujeres, muchas pacientes que cada vez que van al baño se orinan o defecan y van y se limpian, se hacen un lavado vaginal con el bidet y muchas veces esto barre la microbiota vaginal que es tan importante. Con respecto a lo que vos me decías de los protectores y los elementos que usamos para la higiene íntima, es muy importante tener en cuenta de que a la vulva hay que higienizarla una vez al día, solamente con nuestro baño diario, nuestra ducha diaria, y no cada vez que vamos al baño. Es necesario solamente agua tibia con algún jabón neutro o simplemente agua tibia, ¿sí? Y secar muy bien posteriormente sin frotar, con golpecitos, ¿sí? Siempre de adelante hacia atrás para evitar que algún microorganismo de la zona perianal pueda contaminar la vulva. Bien. Y en cuanto al uso de protectores diarios y de cuidados íntimos, ¿qué es lo recomendable? Sí, lo recomendable es, en cuanto a la ropa interior y a los elementos que tenemos para el cuidado íntimo, es ropa interior de algodón, sí, solamente, porque el algodón, la tela de algodón nos ayuda a absorber mucho mejor la transpiración y la humedad de la zona. Hay que tratar de dormir por la noche sin ropa interior, porque eso es mucho más beneficioso, y evitar las telas de lycra o de nylon. Con respecto a los protectores y a los elementos que tenemos para el cuidado diario, hay que tratar de evitarlos. Hoy en día tenemos una alternativa muy buena que tiene muchos beneficios, que son los protectores de tela o las toallas de tela, que nos permiten tener una menor humedad en la zona durante todo el día, porque generalmente nosotros nos ponemos el protector cuando nos bañamos y estamos todo el día con ese material húmedo en la zona que no nos va a beneficiar.
Y dentro de los otros tipos de cuidados, cuando ya hay una menstruación, una menarca, hay distintas alternativas. ¿Cómo elegimos la correcta? Durante la menstruación es muy importante tener en cuenta que los elementos de higiene que utilicemos no los utilicemos por un periodo mayor a 4 horas, es lo recomendable, ya sea toallitas higiénicas o tampones. Para aquellas pacientes que usan habitualmente tampones, es recomendable no usarlos de noche, porque de noche generalmente, si los colocamos antes de dormir, van a estar un periodo aproximado de 8 horas y eso puede favorecer infecciones. Hoy en día contamos con otro elemento de higiene nuevo, que es la copa menstrual, que es un contenedor de silicona médica que nos permite tenerlo por un periodo más prolongado, alrededor de 12 horas. Y entonces recomiendo a las pacientes que en los periodos nocturnos utilicen la copa. ¿La edad del paciente se tiene en cuenta a la hora de usar cada uno de estos métodos? Sí, por supuesto. No es lo mismo una paciente que acaba hace poquito de tiempo de tener su menarca que una paciente ya en una etapa reproductiva, pasado los 2, 3 años, que ya inició relaciones sexuales y que tiene una amplia gama, digamos, de elementos para utilizar. Es mucho más restringido en aquellas pacientes adolescentes. ¿Cómo detectar cuando hay algún olor extraño o hay algún cambio para saber cuándo acudir al profesional? Los signos de alarma para saber cuándo consultar a un profesional son principalmente aquellos cambios en el flujo habitual que nosotras podamos detectar. Por ejemplo, que aumente la cantidad, que cambie el olor, que cambie el color o bien la textura o las características del flujo. Es normal tener flujo porque hay muchos mitos con eso de que no hay que tener flujo, de que hay que tener rico olor y en realidad el flujo es en nosotras las mujeres algo normal, es parte de lo que hablábamos de la microbiota sana. La microbiota sana produce su propio flujo, que muchas veces es un flujo que está influenciado por los cambios hormonales de nuestro ciclo. Entonces podemos notar cambios durante un mismo mes en las características. Siempre y cuando no haya mal olor, no cambie la coloración o no se acompañe de otros síntomas como ardor, picazón, irritación en la zona, estamos hablando de un flujo normal. Pero es muy importante consultar con el profesional, no automedicarse, porque hoy en día con tanta información que tenemos al alcance de la mano, eso lleva a que las pacientes no consulten, no hagamos un diagnóstico como corresponde, ni un tratamiento oportuno y muchas veces eso lleva a que las infecciones se cronifiquen y que tengan una mala evolución. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a vos. La invito a que juntas juguemos en casa. ¿Cuántos huesos tiene el cuerpo humano? A ver si adivinan. ¿198, 206 o 220? A la vuelta tenemos la respuesta correcta. Y vamos con la respuesta de nuestra trivia. 206 huesos. El cuerpo humano de un adulto tiene 206 huesos, a pesar de nacer con 300 huesos. Algunos se fusionan. Qué importante es aprender cosas nuevas cada programa. Y ahora sí compartimos las noticias de Fundación Boreal y tienen que ver con actividades que se desarrollaron en Salta y también en la provincia de Mendoza para concientizar sobre la donación de sangre. En la provincia de Mendoza se desarrolló una campaña de donación de sangre. La misma se llevó a cabo en el Centro de Hemoterapia de Mendoza con participación voluntaria abierta a la comunidad. La acción fue realizada desde Fundación Boreal Mendoza, asegurando el cumplimiento de los protocolos sanitarios vigentes. Por otro lado, Salta también se sumó a la campaña de donación de sangre. Gracias al compromiso y solidaridad de cada uno de los colaboradores de Boreal Salud y de Fundación Boreal, se reunió una gran cantidad de donantes dispuestos a salvar vidas y contribuir a nuestra comunidad. Esto refleja un espíritu de responsabilidad social y compromiso con la salud y el bienestar de quienes más lo necesitan. Cada donación puede salvar hasta 3 vidas y con su apoyo hemos marcado una diferencia real. Y de las noticias más destacadas de Fundación Boreal vamos a consejos saludables y vamos a hablar del uso de barbijo en esta época donde hace mucho frío,
donde aparecen mucho las enfermedades respiratorias, cuidarnos y cuidar al otro forma parte de nuestra responsabilidad. Por eso el uso de barbijo es importante si estamos en presencia de algún síntoma que esté vinculado a estas enfermedades respiratorias. Paso a paso sobre cómo manipular el barbijo para que no pierda su eficacia, porque su función principal es ser barrera protectora para el aislamiento de las gotas que se despiden al hablar, estornudar o toser. Higienizar las manos antes de manipular el barbijo. Revisar que el barbijo se encuentre en un estado óptimo para ser utilizado. Chequear que se encuentre del lado correcto. Cubrir completamente el rostro desde el puente de la nariz hacia abajo del mentón. No dejar ningún espacio ni huecos del rostro. Reemplazar el barbijo en caso de que se humedezca. No tocarlo mientras está en uso. Si se hace, hay que lavarse las manos de manera inmediata. Para sacarse el barbijo, hay que ir de atrás hacia adelante con las manos limpias. Luego de usarlo, tirarlo en un cesto de basura. Al finalizar, lavarse las manos con agua y jabón. Pequeños pasos, medidas preventivas, nos cuidamos entre todos. Después de escuchar y ver este informe sobre el uso adecuado de barbijo, vamos con nuestra trivia tan característica en nuestro programa. ¿Qué tipo de microorganismo causa la gripe? ¿El virus, la bacteria o el hongo? Al regreso de nuestra pausa tenemos la respuesta correcta. Busca información y encontrá cuál es una de las tres opciones la correcta. Y ahora sí tenemos la respuesta de nuestra trivia. A ver, ¿quiénes nos acompañan en casa? Sí, la respuesta es virus. Los virus son microorganismos mucho más pequeños que las bacterias e infectan las células del sistema respiratorio, causando los síntomas característicos de la gripe. Estamos con nuestro invitado en el programa de hoy. Nos acompaña Matías Soria, él es fonoaudiólogo. ¿Cómo estás, Matías? Bienvenido. Muy bien, ¿vos? Desde hace unos años estás acompañando al móvil sanitario, a nuestro colectivo sanitario, a través de la parte de fonoaudiología. Exactamente, sí. Bueno, la verdad que es la primera vez que yo hago algo como esto. La verdad que la experiencia es muy buena desde el punto de vista personal. Para mí es muy gratificante llegar a quizás sectores que por ahí la salud no está a disposición, con una población que necesita ser atendida. Desde mi lugar, bueno, como fonoaudiólogo, lo que yo ofrecí fue lo que sería, digamos, evaluación del lenguaje y audición, que son las dos aristas más importantes, y sí se requieren de las dos para el desarrollo del mismo. Bueno, contanos un poco qué es cada una de estas aristas. Bueno, por ejemplo, la audición la necesitamos porque es por el medio por el cual ingresan los sonidos, que están íntimamente relacionados con la articulación posterior de la palabra, por ejemplo. Y muchas veces sucede que me imagino muchas mamás, papás que están del otro lado deben encontrarse con que a veces estos niños parecen estar distraídos, que no prestan atención y en realidad eso está escondiendo una patología de base. Exactamente, sin ir más lejos, es uno de los motivos por los cuales se detectan problemas en el lenguaje, en el habla. A uno como papá es lo último que lo lleva a pensar que sea un problema auditivo y generalmente son los que suelen aparecer, ¿sí? Y que así desencadenan el otro problema posterior. Y el otro eje sería justamente el del lenguaje, el habla. ¿Es una consecuencia del anterior? Es una consecuencia del anterior, sí, están íntimamente relacionados. De todos modos, digamos, el problema del lenguaje puede aparecer de manera solitaria, bien, pero sí están relacionados, sí. Y cuando vas en el móvil acompañando a estas comunidades, ¿cuáles son los problemas más frecuentes que se han presentado? Bueno, mira, lo que yo he podido observar en estas salidas que yo he realizado, sí son muchos problemas en cuanto al lenguaje, ¿sí?
Los más comunes, que son los que suelen verse más fácilmente, son, por ejemplo, las dislalias, ¿sí? Que la dislalia es un problema en la articulación de los sonidos, ¿sí? Existen diferentes tipos, pero, por ejemplo, uno es el de sustitución. En vez de decir sapo, por ejemplo, decimos papo. En vez de decir sopa, decimos topa. Empezamos a sustituir. Y bueno, eso es uno de los problemas que yo más he observado. ¿Y cómo se trabaja desde ese lugar con el móvil? Porque se hace una detección. ¿Cómo se hace un seguimiento y un tratamiento? Bueno, lo que nosotros hacemos con el móvil es justamente esto, un screening para detectar posibles alteraciones y de ahí en más, bueno, hablar con los padres, dar las recomendaciones y continuar con un posible tratamiento. ¿Para qué? Para superar de manera oportuna y rápida todo lo que esté pasando en el niño. ¿Cuán importante es hablarle al niño desde muy pequeño con la palabra correcta? Porque sabemos que muchas familias, muchos papás suelen cambiar, en vez de leche, la cheche, el tete, que sería el chupete. Para mí no es recomendable, digamos, sustituir las palabras para los niños. Yo creo que hay que hablarle siempre con la palabra correcta. De ese modo él la va a incorporar y la va a reproducir sin ningún error. ¿Qué signos de alerta deben tener en cuenta en realidad los padres para hacer la consulta a un fonoaudiólogo? Y bueno, por ejemplo, en el desarrollo del niño es muy importante observar, bueno, a ver, si empezamos desde el inicio, los gestos, porque eso también es preparatorio para el lenguaje, que te puede indicar muchas cosas y muchas patologías, pero, por ejemplo, otras cuestiones es esto, de la pronunciación, y no tan solo hablamos de lo que sería la parte expresiva, sino también de lo comprensivo, lo que le decimos al niño y cómo el niño recibe esa información para poder devolver de alguna manera lo que se le está diciendo, ¿sí? Por último, tu experiencia dentro del colectivo sanitario. ¿Qué es lo que te queda de cada salida y qué es lo que pensás que se puede mejorar de acá en adelante para trabajar con estas comunidades? Si te hablo desde el punto de vista personal, gratificante, es muy emocionante. Yo aplaudo la iniciativa, esto que te decía, de poder acceder a sectores de la población donde quizás la salud no sea algo que se tome como prioridad. La verdad que la gente es muy amorosa, muy servicial, es muy linda, son muy cálidos. Y desde el punto de vista profesional, la verdad que fue un desafío, pero siempre brindando lo mejor y bueno, a disposición para lo que se necesite. Muchísimas gracias, Matías. A vos. Y ahora sí, llegó el momento de despedirnos. No queda mucho más tiempo de promover salud, esta propuesta que te acercamos cada semana a partir de las 4:30 de la tarde aquí por América, Tucumán y Canal 5. Los sábados, no te olvides. Nos vamos a reencontrar en 7 días. Espero que tengan una excelente semana. Nos vemos la próxima. Chau, chau. Taken away to the dark side, I wanna be your